Hola. ¿Se escucha bien, Mariela? Sí, sí, perfecto. Hola. Estamos todos. Hola. Bueno. Está la Hola, doctora profe. Matute también. ¿Qué tal? Hola, Gaby. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenísimo. Bueno, la presencia de la doctora Matute es más que nada para preguntar a ver si tienen que hacer alguna consulta con referencia a lo que se vio con respecto a los casos prácticos de liquidaciones. Así que bueno, ella está dispuesta acá ahora, si hay algunos minutos que alguien plantee alguna duda. Bueno, aprovechamos este momento porque ya esta es la última clase antes del examen. La próxima clase va a ser de ustedes. Hola, ¿qué tal? Sí, yo tengo una duda. Yo fui la que preguntó con respecto al promedio de las remuneraciones variables. Quería terminar de entender en qué supuesto se aplicaría. Por ejemplo, cuando una persona es despedida tenemos que calcular la indemnización sustitutiva del preaviso e integración del mes de despido. Si esa persona, dentro de los 12 meses previos al mes de despido, percibió una remuneración variable, aunque haya sido por única vez, ¿eso ya nos obliga a tener que calcular este promedio? En el caso de preaviso, de la indemnización sustitutiva de preaviso y de la integración del mes de despido, lo que se tiene en cuenta es la última remuneración. Si percibió remuneraciones variables en meses anteriores, habría que hacer un promedio que es a conveniencia del trabajador. Se tendría en cuenta los últimos 6 meses o los últimos 12 meses para componer esa remuneración a tener en cuenta. Se tiene en cuenta la última porque es la que tendría que haber cobrado si lo preavisaban. Ah, perfecto. O sea, yo lo que me tengo que fijar es si en esa última percibió remuneración variable o no. O sea, esa es la que me da la pauta de si yo tengo que calcular el promedio o no, digamos. Claro, yo te contesté, creo, la pregunta que había hecho. La doctora Matute bien explicó recién que se tiene en cuenta la remuneración variable también. De todas maneras hay que hacer un promedio y en base a esa cuestión o ese ejemplo medio extremo que vos realizás en cuanto a que en uno solo de los 6 meses percibió remuneración variable, bien, no se habla en ese caso de la mejor remuneración, ni de la habitualidad, ni de la normalidad. El promedio hay que hacerlo igual, y yo creo que te puse un ejemplo, creo que dije, bueno, 10.000 pesos de comisiones en un solo mes, el último mes, bueno, se hace un promedio, ¿no? Ese promedio, Claro, esos 10.000 se dividen por 6 a los efectos de sacar ese promedio que manda la ley a calcular, porque imagínate que si fueran 2 o 3 o 4 o 5 meses, la ley no establece cuáles son la cantidad de meses que hay que promediar, sino que se promedian los últimos 6. La ley no establece, bueno, si hay 2 de 6, entonces se promedian 2. No podemos promediar 2 porque la ley manda a promediar los 6 o los últimos 12. ¿Sí? Siempre hay que promediar sobre la base de 6. Si dentro de los 6 hay 3 o 4 o 5, en todo caso, que no se percibieron remuneraciones variables, bueno, el promedio se tiene que hacer igual, porque habla de un promedio en base al último semestre o al último año. ¿Se entiende? claro, sí, sí, se entiende. Claro, lo que a mí me había quedado la duda era que, por ejemplo, no sé, la persona fue despedida en abril y percibió en febrero una remuneración variable. Ahí en ese caso no habría que hacer el promedio, porque ¿Por en qué no? marzo, por ejemplo, claro, Porque estamos hablando, no, porque se toma en cuenta se tiene que tomar la última remuneración. se toma en cuenta Y la esa, última en esa remuneración. última... Sí, pero se toma en cuenta la última remuneración, claro, obviamente, sí. Pero si para establecer el promedio de remuneraciones variables hay que establecer, en base a esos conceptos variables, lo que se percibió durante los últimos 6 o 12 meses, tomando el concepto que surge de la liquidación por vacaciones, ¿no? Que también se tiene en cuenta para enfermedad del trabajador. En esos casos, bueno, se tiene que calcular un promedio de lo variable. No porque el trabajador no haya percibido una remuneración por comisiones, por ejemplo, en el último mes trabajado, el último mes completo, hay que descartar de plano de que ese concepto no sea tenido en cuenta. Ah, perfecto, perfecto, gracias.
¿Alguna otra pregunta querían hacer en este caso? Bueno, tenemos a Sí, yo Gabriela. tengo una consulta. Respecto a los casos prácticos, ¿vamos a tener que calcular aportes también para llegar a un valor neto o no? No, de ninguna manera. No. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguna aclaración, Gabriela? En si el querías chat hacer? había una consulta, No la vi. pero ahí estoy preguntando bien a qué se están Hola, buenas refiriendo. noches. Sí, tal. Mi duda es si la indemnización también responde a una relación de dependencia o no. No, es un caso que surgió hoy en la empresa que estoy trabajando yo sobre analista en sistema que no trabaja para la empresa, pero presta servicio hace 10 años y no le pude responder por eso. Si en ese caso sí corresponde hay relación de dependencia o no para el tema de despido. En caso que haya relación de dependencia, es decir, que se pruebe que más allá de ser un profesional independiente, trabajó con las características, digamos, de una relación laboral, hubo una prestación con subordinación, o sea, todo lo que vimos en unidades anteriores, y se puede caratular como una relación de dependencia, le corresponde la indemnización y los agravantes por no estar registrados, que están previstos en la ley 24.013, ¿sí? ¿Alguien quiere Sí, hacer alguna profesora. consulta? Muchísimas gracias por la respuesta. No. Claro. ¿Alguien tiene alguna consulta más que quiera hacer? Bueno, no van a ser tan complejos los casos en el examen, obviamente, ¿no? Pero lo importante es que ustedes sepan que tengan herramientas para calcular una indemnización por despido, ¿no? O una liquidación final, que también es a lo que apuntamos nosotros, ¿no? Para darle en esta materia esas herramientas, siendo que, bueno, quizás ustedes no tomen otra materia de derecho del trabajo de acá hasta que se reciban. Así que bien, bueno, nosotros recomendamos lo contrario, obviamente, pero bueno, faltando además 2 o 3 años para que se reciban, ¿no? Derecho del trabajo es una materia cuatrimestral, pero que necesita ser complementada así con alguna materia del CPO, obviamente, porque no podemos, incluso en esta clase de hoy vamos a hablar de accidentes de trabajo, y hay muchos aspectos referidos a los accidentes de trabajo que se necesitan por ahí complementar con algo un poco más específico, ¿no? Con lo cual podamos dar más detalles. Pero bueno, así pasa con todas las materias también, ¿no? O con algunas. Con respecto a la clase del martes, que es clase de ustedes, bueno, la doctora Naguesa va a subir las pautas para esta clase del martes, ¿sí? Así que quédense tranquilos, bueno, lean después con tranquilidad. Hoy va a subir este archivo para que ustedes lo vean, ¿no? En cartelera ya, para que ustedes lo tengan en cuenta y cómo trabajar el martes con esta clase especial de parte de ustedes hacia nosotros y hacia el resto de sus compañeros. Bueno, Gabriela, no sé si querías agregar algo. No, solamente si tenían alguna duda de los ejercicios que estuvimos viendo, o de los que dimos para que hicieran, pero básicamente era solo eso. Lo desarrollamos bien detalladamente la clase pasada, y yo creo que viendo la clase, que está grabada, todas las dudas se pueden disipar. Igual los casos que estaban armados son casos que por ahí tenían algunas cuestiones extremas, como para que justamente vieran la diferencia, pero bueno, no es que en el examen de pronto vayan a ser así casos tan límites. Claro, obviamente, sí, eso quería dejarlos tranquilos por ese lado, ¿no? Bueno. Bien, bueno, gracias.
No, al contrario. En todo caso, si quieren seguir planteando dudas, bueno, no hay ningún problema, las vamos a contestar las Perfecto. preguntas o a atender acá en el campus virtual o ahora mismo durante el desarrollo de la clase. Vamos a hablar de un último tema referido o que se vincula a la seguridad social. Se vincula en los últimos años, ¿no? A partir de una reforma, de una serie de reformas a diferentes leyes laborales, entre ellas la que tiene que ver con accidentes de trabajo, bueno, se trató de ubicar este tema dentro de lo que sería algún subsistema de la seguridad social. Justamente el que tiene que ver con una enfermedad profesional, una enfermedad del trabajo o un accidente provocado por el trabajo, porque se asocia mucho la palabra contingencia a esta posibilidad de cobertura que da la ley frente a una situación en particular, una necesidad que se presenta en el trabajador de que se le repare el daño originado por su actividad a favor del patrón, a favor del empleador. Y en este marco se entendió desde estos últimos años esta materia o este subsistema dentro de lo que sería el derecho a la seguridad social. Sobre todo a partir de una reforma que incorpora principios propios de la ley de seguros, o del régimen de seguros, mejor dicho, al haberse incorporado un sujeto nuevo en este ámbito de relaciones que tienen que ver con el contrato de trabajo, en particular frente a este supuesto de daño, ¿no? Como son las ART. Porque esto era muy diferente hasta hace algunos años, ¿no? Hasta el año 1994, cuando se sanciona la ley que actualmente está vigente, la ley 24.557, el sistema que regía era otro. Y mucho más antes todavía, hasta el año 1915, en materia de accidentes de trabajo, el principio que regía las relaciones entre los patrones y los obreros, ¿no? En lo referente a lo que es el resarcimiento por los accidentes de trabajo, era la denominada culpa patronal. Y la aplicación de este criterio que venía del Código de Comercio, ¿no? Del siglo anterior, de 1800, de fines de 1800, Código de Comercio, reparó pocos accidentes laborales. ¿Por qué? Porque el patrón solo era responsable cuando el trabajador demostrase, ¿no?, que el empleador tenía culpa de la lesión, que tenía culpa en la lesión causada al trabajador. Pero los recurrentes accidentes dentro y lo que es dentro y fuera del trabajo pusieron en el tapete la necesidad de reformar esa legislación vigente, porque pocos accidentes eran indemnizables, dado que el trabajador tenía que demostrar que había una culpa por parte del empleador en la causación de ese accidente. El primer proyecto fue presentado en el año 1907, ya hace bastante, ¿no? Mucho más de 100 años, y fue hecho por el diputado socialista Alfredo Palacios, ¿no?, reclamando la sanción de una ley que justamente impusiera a los patrones la obligación de indemnizar los accidentes de trabajo, pero ese proyecto no fue tratado. Bueno, es una ley que ya regía en varios países europeos hacia fines del siglo XIX. Tuvo que ocurrir, como pasa en nuestra historia, a veces que tanto política como social, tuvo que ocurrir un accidente, un terrible accidente hacia el año 1913, en lo que se llamó la catástrofe del Riachuelo, donde varios trabajadores que trabajaban al servicio del Ministerio de Obras Públicas murieron, ¿no? 14 trabajadores muertos y unos cuantos heridos, en una planta que generaba gases, bueno, y esto provocó la intoxicación de trabajadores que fallecieron. Tuvo que ocurrir este episodio tan trágico para que se determinara por una ley del Congreso que se indemnizara a los heridos y a las familias de los trabajadores fallecidos, ¿no?, con los gastos por el sepelio para el caso de los fallecidos, o los gastos de tratamiento, y en algunos casos indemnizaciones para los que presentaran incapacidades importantes como causa de ese accidente. Tuvo que ocurrir esto para que, frente a esta necesidad, se sancionara una ley en 1915, que es la ley 9.688. Que esa fue la primera ley de accidentes de trabajo que rige en nuestro país, que viene a regir en nuestro país. Lo importante de esto es que esta ley ahora se basaba en un principio diferente, ¿no?, que es el riesgo profesional, la idea del riesgo profesional. La idea del riesgo profesional quiere decir de que poco importaba, de ahora en más, que el patrón fuera culpable o no
de la causación del accidente, lo que interesaba era que existiera un riesgo, ¿no? Y en virtud de ese riesgo, el empleador debía remediar la desgracia. Además se puso a cargo del empleador la asistencia médica, la asistencia farmacéutica, ¿no? Se reconocieron los gastos de sepelio y de entierro en caso de muerte, y así fue que empezó a darse cierto contenido a una ley con el correr de los años, porque luego se fueron incorporando otro tipo de accidentes, ¿no? El tema de las enfermedades profesionales también. Se incorporó, o se trató de incorporar un sistema de seguro de salud que reemplazara esta ley en la época del peronismo, pero bueno, esto quedó en proyectos y discusiones que no lograron que este proyecto político diera resultados. Así fue que entonces desde 1915, por más de casi 80 años, bueno, el sistema de reparación de lo que serían los accidentes y enfermedades del trabajo, ¿no? Estuvo regido por leyes que tenían todos contenidos similares. Una ley primera, la ley 9.688, una ley posterior, la 24.028, que reemplazó esta ley, que rigió por poco tiempo, y varias reglamentaciones que tenían que ver con la seguridad y higiene en el trabajo, como la ley 19.587, que está actualmente vigente, ¿no? Fueron dando un marco a todo este tema de accidentes de trabajo. El sistema funcionaba como un régimen de responsabilidad individual del empleador. Es decir, el empleador se hacía cargo de la reparación de los infortunios del trabajo. Es el empleador el que respondía frente a esto. La reparación consistía básicamente en una indemnización tarifada, como la que tenemos en el despido, ¿no? Una indemnización que era en favor de la víctima o de los derechohabientes, de los causahabientes del trabajador fallecido, pero no contemplaba de ninguna manera una adecuada atención de lo que serían las necesidades esenciales, las necesidades primarias del trabajador, como son la atención médica, fundamentalmente de forma inmediata, ¿no? A la causación de ese accidente, la provisión de medicamentos, o la utilización de técnicas que mejoren la situación del trabajador dañado, ¿no? Técnicas que mejorasen las secuelas del trabajador frente a ese infortunio. El empleador podía contratar un seguro para dar cobertura a las responsabilidades que el sistema ponía a su cargo, pero no estaba obligado a contratarlo, no era ninguna obligación. Esto derivó en situaciones en las cuales los trabajadores, para obtener una indemnización, debían recurrir a la justicia, debían demandar ante la justicia a los empleadores que no, como pasa con los despidos, ¿no? Que los empleadores frente a una indemnización de tipo tarifada, ¿no? Se permitía también, de todas maneras, reclamar una indemnización por reparación integral, que son aquellas indemnizaciones que se buscan en virtud de las disposiciones del Código Civil, pero uno optaba por una u por otra. De todas maneras, en este sistema de responsabilidad objetiva, el trabajador tenía que demostrar solamente que el accidente hubiese ocurrido en el ámbito del trabajo. En el ámbito del trabajo o fuera de él, mientras el trabajador estaba cumpliendo con alguna función dentro de lo que es su trabajo. Pero el trabajador debía iniciar un juicio en el ámbito de la justicia laboral para obtener la compensación adecuada, que muchas veces llegaba bastante tiempo después, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 años después, que era el resultado de un juicio que se iniciaba ante la justicia y que recién ahí, ¿no? Se obtenía una reparación económica que resultaba además insuficiente, bastante insuficiente. Y no existía tampoco una normativa clara en orden a lo que es la prevención de los riesgos laborales. La prevención de los riesgos laborales queda sujeta simplemente, a pesar de la existencia de esta ley del año 1978, que es la ley de higiene y seguridad que les mencioné anteriormente, queda solamente a criterio del empleador cumplirla, porque no había ningún tipo de sanción ni de control, básicamente, que es lo más importante, de control al cumplimiento de las normativas de seguridad y higiene, que son las que básicamente pueden evitar, ¿no?, la causación de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, que es lo que reparaba la ley de accidentes de trabajo. Como resultado, entonces, de un proceso de reforma importante, como dijimos anteriormente, ¿no?, se sanciona en el año 95, ¿no? 95, dije 94, pero es 95, ¿no?, una ley que cambia todo el sistema. La llamada Ley de Riesgos del Trabajo.
la ley 24.557, que empezó a regir al año siguiente, en 1996, a partir de que el Poder Ejecutivo dijo, bueno, establezco cuáles son las enfermedades profesionales de una tabla de evaluación de incapacidades de acuerdo a los porcentajes. Pero lo importante es que este nuevo régimen lo que se propuso fue promover la prevención de los riesgos laborales, de los riesgos del trabajo, por medio de lo que serían diferentes planes de mejoramiento impuestos a cada una de las empresas que estuviesen comprendidas dentro del sistema, ¿no? Además de esto, lo que serían previsiones relativas a los modos, a las prestaciones destinadas a reparar los accidentes de trabajo, cuestiones vinculadas a las enfermedades profesionales que efectivamente se comprobaran que provienen de ese trabajo. Sin embargo, el elemento más novedoso, introducido por el nuevo régimen de la ley de accidentes de trabajo, la ley de riesgos de trabajo, fue la imposición de un seguro obligatorio. La imposición de un seguro obligatorio, que cada empleador entonces debía contratar con una entidad aseguradora, ¿no?, privada, justamente, pero especializada en este tipo de contingencias. Ahí ya hablamos de contingencias. Fíjense ustedes que la nueva ley hace una especial remisión al sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque incorpora un sujeto que da cobertura del sistema, que es un nuevo sujeto, la ART, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, manejándose esto con principios propios de la seguridad social. Y esto a partir de la definición que se le da a la cobertura que se tiene que dar, justamente a partir de esta ley, que es la contingencia de accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Las ART entonces toman a su cargo, ¿no?, este tipo de contingencias, ¿no?, y además provee todas las prestaciones del sistema, tanto las dinerarias, que ahora vamos a ver cuáles son, en grandes términos, como las prestaciones en especie, liberando de alguna manera al empleador, ¿no?, al empleador que está asegurado, de todo tipo de reparación por haber contratado justamente con una entidad tercera, que es la aseguradora de riesgos de trabajo, la cobertura de este tipo de contingencias. De todas maneras, a partir de la sanción misma de la ley de accidentes de trabajo, la ley 24.557, hubo numerosos pronunciamientos judiciales que tenían que ver con la cantidad de normas que se tildaban de inconstitucionales, que se dictaban como consecuencia justamente reglamentando la ley de accidentes de trabajo, ¿no?, para paliar las ineficiencias o las deficiencias que venían produciéndose anteriormente a la sanción de esta ley, pero que presentaban numerosos defectos en el orden constitucional, tales como, ¿no?, los que la Corte determinó. Estamos hablando de la Corte, pero sí también de tribunales de carácter inferior, ¿no?, que han declarado la inconstitucionalidad de numerosos artículos de esta ley, ¿no?, pero que la Corte, en materia de accidentes de trabajo, ha dado justamente ciertas pautas en cuanto a inconstitucionalidad de algunas de las normas de la ley de accidentes de trabajo. Por ejemplo, voy a mencionar algunos ejemplos. Tienen ustedes también en documentos de este campus virtual algún par de fallos referidos a materia de accidentes de trabajo los cuales la Corte ha tenido la oportunidad de intervenir. Justamente lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad del sistema de acceso, ¿no?, a la ley, y de un artículo que vedaba lo que es el acceso a la reparación integral del daño. En el fallo Aquino declara la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Accidentes de Trabajo, que impedía que el trabajador accediera a reclamar, ¿no?, la reparación integral del daño, tal como existía hasta ese momento cuando el trabajador acudía a la justicia civil, o bajo los principios de la justicia civil, para obtener una reparación integral que midiera todos los daños posibles y detectables y comprobables causados por el accidente de trabajo. Podía optar también por la reparación tarifada, que surgía de la misma ley 24.028. Bueno, la ley 24.557 impidió el acceso a la reparación integral, y la Corte declara la inconstitucionalidad de esa norma, del artículo 39, y lo que motivó luego, bueno, una reforma legislativa en ese sentido. Pero también la Corte declaró la inconstitucionalidad
de otra norma que determinaba que en estos conflictos debían actuar los tribunales federales, en detrimento de la competencia de los tribunales locales, ¿no? Bueno, la Corte Suprema dijo que esta norma era inconstitucional. En el caso Castillo, el artículo 46 sería inconstitucional, es inconstitucional, porque le saca la competencia a conflictos propios de naturaleza local y los atribuye a la competencia federal. La ley también fue declarada inconstitucional cuando determina que los daños van a ser reparados mediante rentas que, en definitiva, rentas, ¿no? Y no indemnizaciones, que en definitiva fueron consideradas de manera exigua e insuficientes. En el caso Milone, la Corte declaró la inconstitucionalidad justamente de esa norma. O la pretensión de que no se cubran enfermedades que no estaban incluidas en las listas de enfermedades posiblemente, ¿sí?, indemnizables. Ahora vamos a hablar de esto también, en el caso Silva. O también en cuanto a la forma de cálculo, ¿no?, adoptada por la ley para reparar justamente estos accidentes de trabajo. Y bien, tenemos todo digamos, esa cantidad de artículos que fueron declarados por la Corte en forma inconstitucionales, ¿no? Inconstitucionales, y que digamos, que fueron también precisamente muy criticados por la doctrina y por la jurisprudencia de tribunales inferiores, justamente por violar muchos artículos de la Constitución Nacional. En síntesis, ¿cuáles son los aspectos más significativos de esta ley de accidentes de trabajo que van a introducir una novedad a diferencia de la ley anterior? Primero, los objetivos que tiene la ley. Los objetivos primordiales que tiene la ley de riesgos del trabajo, son la prevención de los riesgos laborales y la reparación de los daños. La ley de riesgos del trabajo prioriza el aspecto preventivo por sobre lo que sería el aspecto de los daños. Se ocupa de la reparación de los daños causados por el accidente de trabajo, pero la insuficiencia muchas veces detectada de esa reparación económica determinó que se declarara inconstitucional, como dijimos recién, algunos artículos de la ley. Pero lo cierto es que la ley prioriza el aspecto preventivo. Esto lo distingue de las normas predecesoras, ¿no?, porque puso mayor énfasis en esta situación. Se introducen a partir de esto disposiciones legales, reglamentarias también, dirigidas a evitar lo que es la producción de accidentes, de enfermedades profesionales, reducir la siniestralidad laboral, que se llama de esta manera porque siniestralidad laboral apunta a los siniestros que se producen, a los accidentes que se producen en la empresa, y mejorar las condiciones de higiene y de seguridad en los establecimientos laborales. En un segundo plano encontramos entonces la reparación de los daños que produce en el damnificado de los accidentes de trabajo. En el aspecto de los sujetos, ¿no?, la ley, sujetos comprendidos dentro de lo que sería la ley de accidentes de trabajo, la ley se propone abarcar al mayor número de personas como posibles beneficiarios. Esto es así desde el punto en que hay beneficiarios que se incorporan en forma obligatoria a la ley y además otros que se pueden incorporar en forma voluntaria a la ley de accidentes de trabajo, tales como los trabajadores autónomos o los trabajadores en realidad no unidos bajo relación de dependencia, ¿no?, o funcionarios y empleados del sector público nacional, también, bueno, trabajadores que no solamente son los de en relación de dependencia del sector privado, sino también aquellos que se encuentran, por ejemplo, sometidos a realizar una carrera pública, por ejemplo, autoridades en los comicios, en las elecciones, ¿no?, autoridades de mesa. Bueno, se previó en un principio la incorporación de trabajadores domésticos. Ahora la incorporación de trabajadores domésticos a la ley es de forma obligatoria. Trabajadores autónomos se pueden incorporar en forma voluntaria, y aquellos vinculados por relaciones no laborales también se pueden incorporar. Es decir, tiende a abarcar una mayor cantidad de sujetos beneficiarios que las leyes anteriores. En cuanto al empleador, bueno, una de las particularidades de la ley de riesgo del trabajo fue el establecimiento, como decíamos recién, de un seguro obligatorio, que los empleadores deben contratar para proteger
a sus trabajadores frente a los posibles riesgos de trabajo. Estos efectos entonces deben contratar con un contrato de seguro con las denominadas aseguradoras de riesgos del trabajo, que son las ART, llamadas ART, que son entidades privadas cuyo objeto social específico es la cobertura, el cubrir justamente, ¿no?, los infortunios laborales. Se subrogan entonces las ART de esa manera, se subrogan al empleador en cuanto a las obligaciones que de otro modo estarían cubiertas o en cabeza justamente del mismo empleador. Entonces, el que es el empleador, que tiene bajo su órbita personas que debieran incorporarse obligatoriamente al régimen de riesgo del trabajo, deben contratar obligatoriamente los servicios provistos por una aseguradora de riesgo de trabajo, ¿no?, encuadrándose de esta manera ese empleador dentro de lo que se denomina empleador asegurado. Hay una excepción posible, y solo respecto a aquellos empleadores que por su condición patrimonial y financiera se los considere como suficientemente solventes, que pueden, o tienen, mejor dicho, la posibilidad de autoasegurar sus propios riesgos del trabajo, con la condición justamente de que otorguen no solamente las prestaciones dinerarias establecidas por la ley, sino también las prestaciones en especie que se reconocen a favor de lo que es el damnificado. A título informativo, no hay muchas empresas autoaseguradas, no hay más de 10 empresas autoaseguradas, creo que incluso ya hay menos de 10 empresas autoaseguradas en todo el país. Y en forma residual se puede presentar, sí, justamente una cuestión, una situación que se da a partir de, que obviamente no está preferida, ¿no?, e incluso no está prevista tampoco por la norma legal, que es la que se da a partir de que el empleador incumple con el deber de contratar un seguro obligatorio. Y la imposibilidad de autoasegurar también los riesgos del personal que tiene a su cargo. Estos casos lamentablemente son bastante, no son poco frecuentes, sino que son bastante usuales, ¿no?, en la realidad laboral nuestra. Y esta situación conlleva indefectiblemente a la responsabilización del empleador en forma directa, ¿no?, ante la presencia de cualquier accidente de trabajo que derive en el otorgamiento de una prestación reconocida por la ley. Entonces, tenemos esta otra situación no preferida, una tercera situación no preferida por la ley, que es el incumplimiento por parte del empleador de contratar un seguro obligatorio. Entonces queda este empleador expuesto frente a esta cuestión que se presenta de responsabilizarse frente a los riesgos de trabajo ante los accidentes y los daños provocados por los accidentes de trabajo. El sistema legal, entonces, instrumentado por la Ley de Riesgos del Trabajo, es lo que sería el ingreso, ¿no?, pactado entre el empleador y una ART a través de un negocio jurídico que sería un contrato de afiliación, un ingreso en el sistema, en el cual la empresa, ¿no?, desplaza o transfiere a la aseguradora las consecuencias que se generan en las contingencias comprendidas con este régimen legal. En virtud de ese contrato, la ART ejerce un rol que sería además de otorgar las prestaciones en dinero y en especie, ¿sí?, contempladas en la ley, un rol de contralor del cumplimiento de las normas de higiene y de seguridad, que de todas maneras compete al empleador. Lo que hacen las ART es controlar el cumplimiento de las normas de higiene y de seguridad por el empleador. Incluso puede ser denunciado el empleador ante la autoridad competente, que en este caso es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ¿no?, por el incumplimiento de las normas de higiene y de seguridad. Con respecto a lo que sería el trabajador asegurado, que es el objeto del seguro, el trabajador asegurado, el trabajador está asegurado a partir de ese contrato de afiliación. La ART lo que le debe son las prestaciones establecidas ante la presencia de alguna de las contingencias cubiertas por la ley. Y por lo tanto, en este caso se subroga al empleador en la prestación de ese resarcimiento frente a las situaciones que de otra manera debía afrontar el empleador en forma directa. Profe, Perdón, nos quedan 2 minutos. Sí. Perdón, Natalia. Bueno, sí, a ver qué pregunta y pasamos a la otra. no, que yo trabajé hasta la semana pasada en un estudio jurídico que nos encargábamos de accidentes laborales. Ah, perfecto, bien. Así que este Tienes tema mucha- más o menos lo tengo.
Tenés mucha experiencia. Todo muy lindo la teoría, pero cuando lo bajás a la realidad del lado del Claro, empleador, obviamente. es un desastre. Obviamente. O sea, hay trabajadores que realmente tienen miedo de perder el trabajo por denunciar un accidente laboral. Obviamente, esta situación era peor, mucho peor aún, frente a la ley anterior, donde solamente el trabajador tenía que esperar a la finalización de la relación laboral para iniciar el reclamo, ¿no? Y contar con esto de que este reclamo se hiciera dentro de los 2 años de la prescripción. Sí. Lamentablemente la situación es, bueno, la enfermedad es mucho más complicada. Ahora vamos a hablar de enfermedades si tenemos algún tiempo. Si quieren pasamos a la otra sesión y seguimos con este tema. Finalizamos esta reunión y pasamos a la otra sesión. Bueno, Vamos, Mariela. Bien, gracias.